cumpliendo un año. Hay torta. Amén. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia y en nuestra historia. Lo que ustedes han visto aquí, los hermanos anunciando sus embarazos, otros bautizando sus hijos. Eso es lo que Dios ha hecho en todos esos años, porque es nuestro primer aniversario como iglesia organizada, pero es nuestro sexto aniversario como iglesia iniciada, ¿no es cierto? Que partimos ahí el 25 de marzo de 2018. Y en ese periodo Dios nos ha bendecido con familias que han crecido. Ustedes ven aquí, hoy día bautizamos a Agustina, pero Miguel y Marcela llegaron recién casados, ¿cierto? Y hoy día son 4. Eh, Ahí Roberto está haciendo más rápido, creo, pero así vemos cómo el Señor ha bendecido. Y, y a todo eso tenemos que preguntar qué tipo de iglesia nosotros somos y qué tipo de iglesia queremos ser, qué deberíamos ser, estamos siendo lo que deberíamos haber sido. Creo que todos nosotros en el día de nuestro cumpleaños hacemos un poco de esas preguntas existenciales, ¿cierto? ¿Cómo está mi vida? ¿Le estoy haciendo bien? ¿Estamos siendo la iglesia que Dios quiere que seamos? Y esa es una pregunta que hoy día, a propósito de nuestra reflexión, es lo que vamos a hacer. Y el texto que les quiero invitar a leer, un texto sumamente conocido, abre su Biblia ahí, el capítulo 5 de Mateo, es el texto donde se conoce por el Sermón de la Montaña, que va en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Y los versículos que vamos a leer son bastante conocidos también por nosotros. Abre su Biblia ahí en Mateo, el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Así dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Vamos a orar una vez más pidiendo que Dios bendiga su palabra en ese momento. Señor amado, te alabamos por tu palabra y te pedimos que ella pueda penetrar nuestros corazones y nuestras mentes, ayudándonos a entender lo que tú quieres para nosotros. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando chicos, ¿qué querían hacer ustedes? ¿Se acuerdan? Creo que la mitad de los muchachos chicos querían ser jugadores de fútbol, ¿cierto? Otros tenían otros planes, pero seguramente cuando chicos teníamos una idea de lo que quisiéramos ser, pero claramente la vida va mostrando otras cosas. Seguramente acá debe haber uno que no, si yo soy hoy día lo que quería ser cuando chico, siempre hay uno, ¿no? Pero normalmente la realidad no nos permite encajarnos con nuestros sueños, ¿sí o no? A veces nuestras expectativas no calzan con la realidad y hay algo en nosotros que de cierta manera ya nos marca un poco hacia dónde apunta la micro. Hay tendencias naturales, hay habilidades, hay gustos que de cierta manera nos ayudan hoy día a ser lo que somos. Por lo tanto, cuando pensamos en lo que quería ser cuando grande, a veces nos concentramos en imágenes externas a nosotros. Vemos a no sé, un astronauta, un jugador de fútbol, una cosa así. Quisiera ser así, pero muchas veces la pregunta debería ser, ¿quién soy? ¿Quién ya soy? ¿Y quién me estoy tornando con base a lo que yo soy? Y eso es importante preguntar. Nosotros somos iglesia. ¿Qué somos como iglesia? ¿Y para qué sirve la iglesia?
Esa es una pregunta muy importante y su respuesta, igualmente importante, nos ayuda a trabajar dentro de lo que nosotros debiéramos ser y hacer en ese mundo. Nosotros cuando vamos a las Escrituras encontramos un texto como ese de Mateo 5 y vemos ahí, como muchos pueden pensar, simplemente un relato moralista de Jesús de cosas que yo debo hacer y dejar de hacer. Pero el texto del capítulo 5 de Mateo, ese sermón de la montaña, no solamente nos dice qué es lo que debemos hacer, pero mayormente nos dice quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? Por lo tanto, lo que llama el texto es a reflexionarnos no solamente sobre las cosas que yo en mi ética diaria debo aplicar, pero mayormente en que si yo soy quien soy, ¿cómo esa persona que soy debe vivir? Si yo soy así, si yo soy un discípulo de Jesús, ¿cómo vive un discípulo de Jesús? Eso es lo que Jesús está hablando aquí en ese capítulo. El énfasis de Jesús es que la iglesia es la comunidad del reino. Hemos dicho eso la semana pasada y las otras semanas, que salvación no es simplemente un seguro infierno, que cuando me muera no vaya al infierno, sino que al cielo sigue. Salvación es solamente eso. No, salvación no es eso. Incluye eso. Salvación es ver que todo lo que está mal en el mundo, todas las injusticias, toda la maldad, todo el dolor, todo el sufrimiento y toda la muerte están ya siendo revertidas por Jesús, por medio de su obra y especialmente por medio de su iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros miramos a las noticias sobre la criminalidad en Chile, a las noticias sobre las guerras entre los países, sobre la desigualdad y la maldad en el mundo, en vez de pensar, chuta, ojalá venga Cristo luego y se termine con eso, debemos recordar que nosotros como iglesia somos la propuesta de solución para ese mundo caído. La solución no está en la billetera de Farcas, la solución no está en la iniciativa popular como si eso fuera la gran solución. La solución está en Jesús y en la obra que Jesucristo hace en los corazones y la obra que Jesucristo hace especialmente por medio de su iglesia. Por lo tanto, la iglesia es algo muy especial, porque exactamente viene a arreglar lo que está mal en el mundo. No la iglesia misma por su propia fuerza, sino que Cristo en la iglesia. Es de eso que Jesucristo está hablando acá. Y tenemos que entender ese texto desde esa perspectiva. Y ese texto nos ayuda a entender qué tipo de iglesia debemos ser. Queremos ser iglesia pródigo, segunda iglesia presbiteriana de Valparaíso, aquí en Cerro Placeres, y bendecir y alcanzar personas en ese sector. ¿Para qué? ¿Para que tengamos un momento bonito el domingo en la mañana? Con cafecito al final. ¿Para que lo pasemos bien? ¿Para que Dios bendiga mi semana y le vaya bien? Ese es el propósito. Si ese es el propósito, es un propósito muy pobre, aunque parezca noble. No es eso. Yo creo que no es eso la razón por la cual, o solo eso la razón por la cual Dios nos puso aquí. Dios te trajo aquí. Dios te ha hecho ser parte de esa comunidad, o mínimamente hoy día viniste como visita y estás aquí. No es eso, no es para eso que esta iglesia existe, ni es por esa razón que este lugar fue armado. La iglesia que nosotros debemos ser es diseñada por Jesucristo para propósitos mucho más sublimes. Y eso es lo que Jesús va a decir acá. ¿Qué tipo de iglesia es la que debemos ser? Primeramente, Jesucristo en ese texto, él comienza el texto diciendo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Lo que Jesús quiere decir es que como iglesia nosotros debemos poner la identidad por sobre la actividad. Identidad por sobre actividad. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos acá y pensamos que ser iglesia es organizar cultos y eventos y vender a la gente una buena charla o un buen momento para que le vaya bien en la vida. Eso es una idea popular de iglesia, pero profundamente equivocada. Pero más que eso, muchas veces como iglesia pensamos que estamos creciendo porque tenemos muchas actividades. Lunes tenemos un evento en la plaza, el martes el grupo aquí, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo en la tarde, y pensamos que, wow, nosotros estamos creciendo porque tenemos muchas personas y muchos eventos.
Pero la vocación de la iglesia no es ser productora de eventos. Amén. Y yo no puedo medir el desarrollo de una iglesia por la cantidad o la calidad de los eventos que produce. Aunque está bien que usted venga acá y que el asiento esté cómodo, y que el cafecito esté rico, que el mensaje te llegue al corazón y todo eso es bonito. Pero no podemos medir nuestro desarrollo por las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo pone énfasis en nuestra identidad. ¿Por qué? Porque es la identidad que debe definir la actividad. Y es interesante porque uno no puede escaparse de sí mismo. ¿Se han dado cuenta? Uno no puede escaparse de sí mismo. ¿Cuántas actitudes tienes tú que heredaste de tus padres? ¿Cuántas? No solamente las genéticas, pero ¿cuántos modismos? ¿Cuántas comidas amas porque te enseñaron a amar esas comidas en tu casa? No es que aprendiste con la tele, con el colegio, no. Por la comida que hacía tu mamá. Y seguramente alguna hermana casada puede ser testigo de que su marido le gusta la comida de la manera como hacía la mamá, ¿cierto? En la empanada de la mamá, en la salsa de la mamá. Uno no puede escaparse de sí mismo y de su propia historia. Y terminamos haciendo cosas que reflejan lo que ya somos. Por lo tanto, hermanos, debemos pensar la importancia de repensar o de estudiar quiénes realmente somos en Jesús como congregación, como comunidad. Porque nosotros no podemos hacer que esta iglesia sea de la forma como nosotros queremos. Porque no es nuestra. Tiene un dueño. Y ese dueño no soy yo, ni es el consistorio, ni es el presbiterio, mucho menos el sínodo. El dueño de esta iglesia es Jesucristo. Él la compró, Él la redimió. Ninguno de los presbíteros aquí ha muerto por ninguno de ustedes. Jesucristo es quien nos compró y quien nos unió y quien nos hace su pueblo. Él nos dio identidad. Y como decíamos en el bautismo, Él nos dio un nuevo nombre. Un nuevo certificado de nacimiento, una nueva historia como comunidad. Y es interesante porque el Evangelio, mucha gente piensa que el Evangelio se trata de hacer con que la gente se porte bien. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Que la gente se porte bien. Hermanos, entiendan, no es así. El Evangelio habla de que eres totalmente incapaz y es imposible que tú te portes bien mínimamente para que puedas lograr cualquier cosa de la parte de Dios. Cualquier bendición, cualquier favor de Dios es imposible. ¿Ya? Esa es la premisa básica. La buena noticia es que, perdidos como estamos, Jesucristo no viene a cambiar nuestras actitudes, pero nuestra identidad, nuestro ser. Él cambia quienes somos para que como consecuencia sea cambiado lo que hacemos. En otras palabras, si no cambiamos en esencia, no importa lo que hagamos. Es por eso que Jesucristo dijo que en el último día, cuando Él venga, muchos vendrán a decir: Señor, en tu nombre yo participé en la iglesia, en tu nombre yo canté, yo prediqué, yo enseñé, en tu nombre hice un montón de cosas. Y Él va a decir: oye, ¿te conozco? No te conozco. ¿Por qué? Porque el Evangelio se trata de cambiar el corazón y no solamente la agenda. Obviamente que un corazón cambiado cambia también la agenda. Obviamente que un corazón cambiado cambia la manera como tú tratas a un desconocido en la calle, a un vecino, a un compañero, a tu jefe o a tu funcionario. Por lo tanto, estamos hablando de transformación de la identidad, que es más importante que la transformación de la actividad. Ahora, tenemos que pensar que antes de cuestionar lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, debemos recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Y Él mismo define nuestra identidad. Y esa identidad revela, apunta a Cristo y apunta también a su obra y sus propósitos. Lo que somos como iglesia no fue definido por nosotros en una comisión. Lo que somos como iglesia fue definido por Jesús.
Y nuestro deber es de reconocer eso y ir en pos de ese estilo de vida conquistado por Jesús. Pero Jesús también nos dice que como iglesia nosotros debemos poner la función por sobre la omisión. ¿Qué significa eso? Jesucristo, ustedes son la sal de la tierra presbiteriana solamente, ¿cierto? Ustedes son la luz solamente para la iglesia presbiteriana de Chile, no la nacional, no evangélica presbiteriana, no, solo es eso, ¿no? Jesucristo está diciendo, ustedes son la sal y la luz del mundo solamente cuando estén acá. Porque cuando cada uno esté en su trabajo es otro tema, ¿eh? Es eso, ¿no? No. Nuestra vocación como iglesia pone énfasis en la relación que tenemos con la sociedad. Iglesia presbiteriana Pródigo solo es una iglesia como Dios quiere que ella sea, cuando ella sea una buena noticia para Valparaíso y una esperanza contra el deterioro de la sociedad porteña, Viña Marina, Quilpueína, Villa Alemana se dice, ¿cierto? Si nosotros no encarnamos nuestra función acá, nuestra función social, espiritual, política y económica, no seremos iglesia de Jesús. Debemos eliminar el concepto de gueto, de que venimos acá y nos escondemos aquí y no tenemos nada que ver con la junta de vecinos, nada que ver con el vecino al lado, ni con el comercio que está aquí, ni con la universidad que está allá. Eso no significa que tenemos que transformarnos en una ONG, no es eso. Eso significa que debemos entender que nuestra sociedad está en un evidente deterioro, porque Jesucristo va a decir que nosotros somos la sal del mundo porque la sal va a conservar lo que está en proceso de putrefacción. O sea, hay un deterioro ahí. Ese es el análisis que Jesucristo hace de la sociedad humana de todas las épocas y de nuestra también. Yo creo que hoy día es más común el asumir que nuestra sociedad se está decayendo. La falacia de que el mundo se iba a arreglar por medio de la tecnología ya no está dando ancho. La falacia de que el mundo se iba a arreglar por medio de la ciencia tampoco está yendo muy bien. La falacia de que el mundo se va a arreglar por medio de los políticos, bueno, eso ya no funciona hace siglos, ¿cierto? La falacia de que el mundo se va a arreglar cuando todos demos las manos y cantemos juntos y que hagamos el bien. Eso, hermanos, eso no va. Ya no fue. Entonces, ¿cómo arreglamos ese mundo? ¿Cuál es la propuesta de Dios para arreglar ese mundo? De niños violados, de familias destruidas, de narcotráfico, de violencia, de maldad, de muerte. ¿Cómo se arregla este mundo? Y Jesús dice acá, ustedes están ahí para eso. El mundo está mal, siempre estuvo mal, desde que el hombre decidió a huir del Señor, siempre estuvo mal. Y la propuesta de Dios para sanar esa sociedad enferma es la iglesia. Es por medio de ella. Por lo tanto, debemos entender nuestra función acá. No debemos omitirnos. Tenemos un deber para con esta sociedad. Pablo mismo dijo, nosotros somos deudores, tanto de gentiles, o sea, de los no judíos, como de los judíos. Así que la iglesia tiene una relación estrecha con el mundo y la utilidad de la iglesia se destaca obviamente por la decadencia del mundo. A veces nosotros nos acostumbramos con el deterioro del mundo y decimos que es así. Y es interesante cómo el ser humano se acostumbra con los contextos, ¿sí o no? Dicen muchos casos ahí de familias que viven graves situaciones de violencia intrafamiliar y que muchas mujeres se han acostumbrado a un cierto nivel de violencia. Está mal. Pero nosotros nos acostumbramos con lo malo también. Como iglesia, nosotros no podemos acostumbrarnos con esa narrativa que baja perfil a la maldad del mundo. Y debemos entender que mucha de esa narrativa ya está aquí, hermanos. Ya pienso así. Ya me vendieron la pomada, ya se la compré. Y ahora estoy tratando de arreglarle eso con un poquito de cristianismo y a veces me va bien, a veces no. Debemos entender que cuando vemos el mundo como Cristo ve,
Él la ve de dos maneras. En primer lugar, con un profundo dolor por el constante repudio de la creación hacia su creador, pero también con una profunda demostración de amor y gracia. Como ovejas que no tienen pastor, esa es la expresión bíblica. Debemos mirar hasta esta ciudad, enojados y enamorados. Enojados por la maldad que se perpetúa en las estructuras, en las vidas y en las familias, al punto de gritar en nuestros corazones: Señor, salve esta ciudad, salve estas gentes. Pero al mismo tiempo, mirando como Jesús con ojos de amor, siendo nosotros la acción de Dios en la sociedad. Nos gusta mucho lavar las manos y decir: no, tenemos que cambiar al gobierno, tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar el ejército, tenemos que cambiar el mundo. Pero uno no quiere asumir su deber en esta sociedad, y su deber está ahí, de ser la esperanza de Dios para esa comunidad. Ahora, el Señor también, cuando habla de lo que debemos ser, habla de nuestra importancia, de nuestra función y de nuestro poder. Usted va a decir: pastor, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Mira, somos 39 miembros mayores, 39 miembros comulgantes, más unos chicos. No somos ni siquiera 40 personas como miembros, más otros hermanos que participan, 50, 60. ¿Qué vamos a hacer 60 personas para una ciudad de 360,000 personas? Para un país de 18 millones. ¿Qué influencia voy a tener? ¿Qué relevancia vamos a dar? Y más, juntemos las lucas entre todos, no nos alcanza para nada. ¿Qué podemos hacer? Si yo les dije que nuestra función es de ser esperanza para ese mundo, te va a decir: pero ¿cómo? No es posible. No tenemos el capital financiero ni humano. Pero ahí es donde nosotros nos engañamos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Ustedes son. ¿No es ustedes serán? Y tampoco es así. Si ustedes quieren ser, podrán ser. Tornarse en. Es una afirmación. Ustedes ya son. Y lo que ustedes son revela una capacidad que Dios les ha dado a ustedes de ser sal y luz. Fíjate cómo, por ejemplo, la sal. Ustedes son la sal del mundo. Algo tan pequeño, tan reducido, pero que tenía tanta importancia. A nosotros nos pasó, en este inicio de año, se murió el refrigerador. Mariana se fue de vacaciones a Brasil, yo me quedé. Y al día siguiente que Mariana se fue, se muere el refrigerador. Ella había comprado, típico, ¿no? Compré un montón de carne, dejé congelada, tiene que hacer esto, la comida está lista, hay que descongelar y comer, ¿cierto? El problema es que se murió el congelador y se descongelaron las carnes. Y era mucha carne y yo estaba solo. Tuve que hacer 3 kilos de carne, cocinar, para que no perdiera. Y poco a poco se perdió el congelador y poco a poco se va perdiendo de abajo también. Y yo quedaba ahí. Imagínate vivir en un mundo donde no hay congelador. Es complicado. No solamente para la bebida, que uno quiere en el verano, una bebida helada, algo así. Pero lo más importante, o sea, la comida se va a perder. Es tan importante que en el mundo antiguo ellos utilizaban la sal para preservar las carnes. Y era un bien muy valioso, era una commodity muy importante, a tal punto que la razón por la que nosotros tenemos hoy día algo llamado salario es por culpa de la sal. Porque el ejército romano pagaba como moneda a los soldados su cuota en sal. Interesante, ¿no? Cuando Jesús dice: ustedes son la sal del mundo, no es para poner un saborcito, para que quede rico, como la cabrita que uno le echa sal. O sea, los brasileros al menos, ¿no? Echamos sal a la cabrita y que quede rico, o sal a la comida. Sino que para que la carne se preserve y dure más. Por lo tanto, es muy importante porque, en otras palabras, la sal salva vidas, o al menos preserva o aumenta, expande la vida de la carne. Lo interesante es que la sal es algo muy
Muy sencillo, son unas piedritas chiquititas. Y de hecho se puede transportar con cierta facilidad en bolsitas o en cajitas. Puede tener distintos tamaños y una cantidad no muy grande de sal ya te sirve. Porque fíjate, por ejemplo, ¿cuánto te dura la sal en la casa? Si estás gastando 1 kilo de sal al mes, hermano, tiene que ir al médico. Hipertensión, eso es peligroso. Pero seguramente la sal te va a durar mucho, tanto que hay un dicho, que si usted quiere conocer a una persona, compre 1 kilo de sal con ella. ¿Por qué 1 kilo de sal? Porque tienes que caminar con esa persona hasta que termine ese kilo de sal. O sea, caminar por varias y varias semanas y meses. La sal dura, ¿o no? Porque poquita sal ya es suficiente. Eso es lo que te está diciendo Jesús. No necesitamos tener un mega edificio, una costanera center de iglesia. No necesitamos tener toda la plata que tienen los millonarios. No necesitamos tener todo el poder político, todo el capital social, económico de los movimientos. No. Porque nuestro poder puede ser distribuido de forma mucho más eficaz en pequeñas cantidades. Pero lo más interesante es que de nada sirve la sal si ella no está en contacto con ese elemento que está en estado de decomposición. Si nosotros estamos acá bien bonitos, los 33, aquí guardaditos, protegidos, y no estamos en contacto con la sociedad que está en deterioro, no le servimos para nada. Nuestro poder se verifica cuando estamos en contacto con el mundo. Y es muy interesante porque un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, va a decir, describiendo la conversión de Lutero. Lutero, un monje que entendió que la única manera de vencer a este mundo en decomposición era huyendo del mundo y refugiándose entre los santos en un monasterio. Él dijo, voy a huir del mundo y me voy a un monasterio. Pero ahí Lutero descubrió en el monasterio que el mundo también estaba en el monasterio, de que él no podía huir de ese mundo. Y más, él descubrió que el mayor ataque que él podría hacer contra ese mundo en deterioro no era huyendo del mundo, sino que yendo hacia el mundo, pero en una postura de ser la presencia sagrada, sanadora, restauradora de Jesús en el mundo. Él entendió que él debía ser sal en su sociedad. Nosotros tenemos ese llamado también para ser sal y para ser luz. La idea de luz es una analogía bastante común en el mundo antiguo, en todas las religiones, para referirse al descubrimiento, al conocimiento. Por eso llamamos la ilustración. Porque ellos se llamaron así en aquel tiempo. Porque ellos entendieron que, wow, nosotros llegamos al clímax del entendimiento humano. Somos los más del mundo, la última galleta del paquete, la última chupa del mate, ¿cierto? Y el ser humano llegó a ese nivel de arrogancia y decir, somos los iluminados. Vemos la luz, entendemos cómo el mundo funciona. Hemos descubierto cómo arreglar todos los problemas de la humanidad. Bueno, obviamente que eso no funcionó, pero es una analogía que se ocupa y Jesucristo lo ocupa aquí. Son ustedes la luz del mundo. Y no los cientistas. Qué interesante, ¿no? No los académicos. Y más, son ustedes como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, y no los teólogos solamente. Interesante. A veces pensamos que en la ciencia, en el saber, está la salida. Hermanos, la salida está en el Señor. Él es la ciencia, Él es la sabiduría, Él es el conocimiento. Y Él, en la iglesia, es quien hace con que el mundo sepa cómo el mundo está. La luz es importante porque seguramente ustedes llegaron acá y se arreglaron para venir, ¿sí o no? Me imagino, algunos más que otros. Pero, ¿cierto? Uno se arregla y es muy importante que uno al arreglarse se vea cómo está. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron por la vergüenza de haber salido de la casa con un calcetín diferente al otro? Y no es por el día de la síndrome Down, sino que porque la luz estaba apagada y se mezclaron los colores y usted salió. O peor,
Usted sale de la casa con una camisa, una polera, un buzo manchado. Porque no te miraste al espejo y no viste la mancha. Y estás en la calle y dices, ay, ¿cómo pude pasar eso? La luz te permite ver, entender, saber cómo estás, quién eres. Y nosotros, como dijo Jesús, nosotros tenemos como pueblo de Dios el poder de hacer con que el mundo sepa cómo el mundo está. Porque el mundo, así como muchos de nosotros antes de ir al médico, no sospechamos que estamos enfermos. ¿Cuántos, sobre todo los hombres, creen que está todo bien, estamos sanitos? Domingo a la tarde jugando la pelota, fino, ¿cierto? Ahí. Pero el malvado del médico nos pide hacer una serie de exámenes y vamos, y nos quitan la sangre. Nos hacen ahí hacer todo tipo de exámenes y todo el tema. Y vienen los resultados, y los resultados muchas veces son desoladores. Porque sabemos que nos van a cortar el asado, la picaña, la papa frita, la bebida. Vamos a tener que comer sano. Y eso nos duele, pero más que eso, el médico nos va a decir, oye, si no hace eso, vas a morir. Qué terrible recibir una noticia así. Pero es la realidad. Fíjate que como un diagnóstico te puede salvar la vida. Porque si no cambio, empeoro hasta un momento donde ya sea demasiado tarde. Y eso es nuestra función en la sociedad. Dios todavía la preserva para que el mundo no se desordene totalmente. Y parte de esa preservación es por medio de la iglesia. Pero más, tenemos nosotros un deber para hacer con que el mundo sepa lo tan mal que está. Porque la gente se va a preguntar, la gente va a decir, no, está todo mal, todo mal. La economía, la seguridad, el gobierno, la salud, todo mal. Pero ellos no tienen ni idea de lo tan peor que realmente está. Está mucho peor de lo que uno imagina. Y nosotros tenemos el privilegio y el deber de decir, oye, eso está peor de lo que imaginan. Pero también como luz que somos esa luz no porque nosotros somos nosotros los iluminados y nos creemos, ¿no es cierto?, lo más importante del mundo. No, Cristo mismo dijo, yo soy la luz. Él dijo ser, yo soy la luz. ¿Y qué somos nosotros entonces? Somos la luz de Jesús en ese mundo. ¿Qué significa? Que es nuestro deber de hacer con que esta sociedad sepa que está mal en ella. De hacer ver que lo que pasa en las familias, este caos, que está terrible, que está rompiéndose, destruyéndose, que hay esperanza. Porque la luz no solamente nos muestra lo que está mal, pero también cuando uno está perdido, la luz te da dirección. Ahora sé hacia dónde ir. Ahora sé lo que debo hacer. Te da una hoja de ruta, pasos que dar. Y cuando tú tienes claro los pasos que tiene que dar, es mucho más tranquilo, ¿sí o no? Te tranquiliza el corazón. Ahora sí sé qué tengo que hacer. Es como uno que cambia de trabajo, llega a un nuevo trabajo, no sabe qué hacer. ¿Por dónde empiezo? No sé. No sé. Pero si alguien te da, mira, tienes que hacer así, así, así. Chuta, más tranquilo porque ahora entiendo los procesos y sé los pasos que tengo que dar. Eso es lo que hace la iglesia, el mundo también. Pero más, él dice que para que el mundo vea las obras de ustedes. Y es interesante porque cuando dice eso, dice que cuando nosotros nos hacemos ver, la gente ve a Cristo en nosotros. Por eso no queremos ganar fama como la iglesia. Es Cristo que tiene que ser visto. Por eso no debiéramos cultivar ese sinsentido que persevera en muchas iglesias de pastores celebridades, de iglesias de la moda. ¿Qué onda? Es Cristo quien tiene que ser visto. Es Cristo quien tiene que ser seguido, servido y amado. Porque es Cristo quien salva. Ese es el punto. Y lo más interesante es que Jesucristo va a decir, mira, ese poder de ser luz es un poder innegable e imparable. ¿Por qué? No se puede esconder una ciudad iluminada sobre un monte, sobre una colina. Y todos aquí nosotros sabemos cómo es Valparaíso por la noche. ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo esconder Valparaíso por la noche? Una ciudad iluminada sobre la colina
Se ve en todos lados. Por lo tanto, lo que la iglesia es, se resiste de un poder, de una capacidad, de una habilidad que es imparable, pero que no es nuestro, innato nuestro, es de Jesús. Y Él dice que todo eso, que al ver todo eso, que la gente glorifique a Dios, que al ver sus buenas obras, y no solamente ver, lo que Jesucristo quiso decir es que la gente al disfrutar de los beneficios del trato que ustedes dan a ellos, con el amor que yo doy, con el favor que yo doy, con la justicia, la paciencia, la gracia, que al experimentar todo eso en ustedes, ellos glorifiquen a Dios. Claramente que ser luz también nos pone en una situación de conflicto. Porque si nosotros que somos personas razonables, a veces cuando recibimos un diagnóstico malo, mínimamente nos enojamos con el médico, ¿sí o no? Diga la verdad. Queda un poquito enojado con el médico. Oye, que está muy gordo, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto otro. Y uno se enoja un poquito, los hombres al menos, ¿no? Uno entiende, porque es adulto. Pero adentro, el corazón humano, dice, y ese que se cree que me manda un montón de remedios, si yo estoy bien. Pero ahí se nos pasa, ¿no es cierto? Pero si uno cuando recibe una mala noticia se enoja, ¿qué pasa con la sociedad cuando reciba la noticia que Jesús entrega, que la condena, de que ella ya está condenada en sus pecados? La reacción natural es de un rechazo. Por eso la iglesia ha sido perseguida históricamente y siempre será hasta que venga Cristo. Jesús mismo dijo, hermanos, si yo que soy el santo, el Dios mismo que descendió del cielo, si a mí me han perseguido, mucho más a ustedes que, ¿cierto?, que son pecadores y yo tuve que salvarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque el mundo me odia a mí, pero al mismo tiempo, de la misma manera que nosotros odiamos las cosas que nos salvan, Cristo vino a transformar nuestros corazones, transformando el odio que tenemos por Él en amor. Y Él transforma lo que somos. Transformando lo que somos, nos da una nueva función en ese mundo, con un poder que viene de lo alto. Eso es lo que dijo Jesús en ese texto. Cuando nosotros como iglesia crezcamos, no en tamaño, no necesariamente en cantidad de gente, pero crezcamos en historia. La meta debe ser sal y luz, como Jesús nos enseñó. Porque lo que Jesús quiere es que nosotros entendamos que debemos asumir nuestra identidad en Él. No debemos buscar ser cualquier otra cosa que no la iglesia que Él hizo. Y esa es la mejor identidad que podemos obtener. Lo segundo es que Él nos ha dado una función en ese mundo, en esta sociedad, para esas gentes. Estamos aquí para ellos. Y como dijo un teólogo en el pasado, la iglesia es la única comunidad que existe para el beneficio de los no miembros. La única comunidad que existe para el beneficio de los no miembros. La iglesia existe para decir que la esperanza existe, que la gente no necesita vivir vidas sin sentido, perdidas en sus pecados, o vidas que están viviéndose hoy día sin cualquier noción de que algo anda mal en su vida, si la gente anda satisfecha con sus ídolos, con su vida, con su estilo de vida. Pero cuando nosotros hacemos ver que, mira todo lo que está mal en tu vida y cómo Cristo va a transformar todo eso, esa esperanza va unida con un poder que viene de Cristo, de ser eficaz al momento de decir a los perdidos, mira, hay esperanza para las familias destruidas, para la gente hundida en la adicción, para los corazones rotos, para las emociones colapsadas, para la gente que está buscando nuevas alternativas económicas, personas que están luchando contra los fantasmas del pasado, traumas, abusos, personas que están tratando de construir una nueva vida y personas que están viviendo cada día con el temor, el miedo de perder lo que tienen, sus bienes, su familia, sus cosas, y viven vidas atemorizadas porque no han encontrado paz de poder perderlo todo, por saber que todo ya lo tenemos en Jesús.
Que Dios nos permita ser esa iglesia, una iglesia que, fiel a su identidad, cumple su función, llena del poder que el Espíritu Santo da a su iglesia. Oremos al Señor. Señor amado, bendícenos.